Como de costumbre, abrimos nuestro contenido yendo a los titulares que vamos a tener durante este día de hoy, martes 15 de octubre. Y vamos a arrancar con las declaraciones del día de ayer del presidente Luis Abinader en el marco de la semanal y de las informaciones que fueron presentadas el día de ayer. Entre ellas, la nueva imagen de la Policía Nacional mostrando el prototipo de nuevos uniformes y anunciando más medidas de modernización en todas las áreas. También se dio a conocer que la tasa actual acumulada de homicidios es de 9,65 por cada 100,000 habitantes, que es una disminución por debajo de los 10 del doble dígito, algo que era muy importante hace bastante tiempo. Abinader anunció la implementación de un nuevo modelo de patrullaje orientado al servicio y protección de las personas. Es bueno decir que este formato de uniforme de cambio ya había sido de alguna manera anticipado en uno de los congresos realizados en medio de los trabajos de la Comisión de Reforma de la Policía Nacional, que precisamente presentó su informe al presidente de la República hace un buen tiempo ya atrás, y dentro de esto estaba concebido el cambio de imagen. Se nos había presentado en un congreso hermosísimo, uno de esos testimonios interesantes que puede tener la Policía Nacional de la fortaleza y calidad de una gran parte de su personal. Esto se había presentado en el Hotel Lina, hará cuestión ya de un par de años, y de verdad que era bastante interesante, sobre todo porque sí, el relanzamiento de imagen abarca cambiar lo que hasta ahora ha sido un color que no necesariamente está relacionado a la eficiencia ni a la dinámica de una policía moderna. La policía es más que imagen, es más que uniforme. Sin embargo, esto forma parte de su doctrina. Esto forma parte también de su presencia, y la imagen no solamente es un enfoque visual, sino que también forma parte de una reputación y forma parte de una marca que hay que trabajar y que seguir fortaleciendo. Así que creemos que es más importante de lo que mucha gente quizás admite o no le gustó tal vez por el momento, no lo sé, pero me parece que era clave dar este paso adelante hace muchísimo tiempo como un relanzamiento general que la policía deberá seguir teniendo en lo adelante en el tiempo. La Asamblea Nacional Revisora aprobó las modificaciones a la Constitución. La Asamblea Nacional Revisora aprobó este lunes la alteración de 10 artículos, la adición de una disposición general como artículo y la revisión de párrafos transitorios que se encuentran vigentes en la Carta Magna promulgada en el año 2015. Todo esto es aprobado en la primera lectura por la Asamblea Revisora, que deberá trabajar entonces en la sustitución, en la presentación de los textos que deberán mejorar, sustituir, cambiar a los anteriores. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reveló que el gobierno está en disposición de analizar cualquier error, cualquier enfoque que se haya colocado dentro del proyecto de reforma fiscal. Esto sucede mientras en los últimos 4 días ha habido manifestaciones pacíficas, reacciones de diversos tipos en el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros. Y esto es importante porque la democracia debe comprender esa parte elástica, no puede tener la rigidez, no es una estructura cristalina, no es una estructura de acero, debe tener esa elástica, esa posibilidad de alguna manera de ser presionada, inclinada hacia lo que los ciudadanos consideren eso lo más correcto, independientemente de que siempre habrá cosas que no serán del agrado de todos. El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, volvió este lunes a someterse a un interrogatorio en el marco de la investigación que se le sigue a los acusados de corrupción contra el Estado en la Operación Camaleón. Además está decir que todos estamos al alcance, digamos, de la justicia para prestar declaración, que tenemos el sagrado derecho a invocar la presunción de inocencia. Creemos que durante varios mandatos de las Fuerzas Armadas hubo progresos importantes en materia de seguridad, y ya veremos cómo termina todo esto, cómo culmina, quienes pues pueden terminar teniendo algún tipo de responsabilidad, pero creemos que hay gente que ha pasado por allí que realmente ha tenido legado, ha tenido éxitos, y vamos a ver cómo termina la participación de todos ellos dentro de esta situación. El Poder Judicial investiga caso del presunto hijo de una jueza que atropelló a 3 personas y una falleció. Esto fue grabado en video, ocurrió en un área de un parqueo, Santo Domingo Este. Las personas que han estado alrededor de las víctimas han dicho que habría algún intento de proteger, en teoría, a este joven, lo cual primero es llamativo porque los casos de este tipo obviamente primero son casos de tránsito que tienen algún tipo de resolución. Sí, ya luego puede ocurrir y suele pasar lamentablemente, aunque no tengo la constancia de que haya sido en este caso, el intento de suprimir el acceso a pruebas, de disminuir la posibilidad de llegar a los videos de las cámaras, a una serie de elementos que pueden sí torcer la investigación. Así que se ha hablado, incluso se ha mencionado a la jueza, que sería Mari Berenita Ramírez Jiménez. Si es así,
Esta señora, hay que decir que puede que haya estado en su hogar no necesariamente enterada de nada de lo ocurrido, de manera que hasta su sola mención de alguna manera es un poquito injusta, pero no deja de ser otro caso donde mucha gente cuestiona, insisto, eso tiene que probarse, de que pueda existir algún tipo de interrupción del debido proceso y de las investigaciones. Eso es a lo que mucha gente le teme. Yo no sé si ha ocurrido, pero mucha gente de inmediato ha jugado esta carta y, conociendo la sociedad en la que vivimos, lo entiendo, lo comprendo y me parece hasta inteligente que puedan de inmediato decir, no, este individuo está asociado a, nosotros tememos por el debido proceso. La canciller haitiana, Dominique Dupuy, denunció deportaciones discriminatorias de RD durante gira diplomática. Tras una de las reuniones, la representante de Human Rights Watch solicitó a República Dominicana detener repatriaciones. M para Human Rights Watch. No lo voy a decir tan temprano porque hay mucha gente con sus hijos en los vehículos camino a sus colegios y demás. Pero de eso y mucha para Human Rights Watch. Y por supuesto, Dominique Dupuy está haciendo lo que políticamente haría cualquiera de los miembros de esa fragilidad democrática haitiana, de esa fragilidad que tiene la formalidad haitiana, que es hacerse el gracioso. Hay quienes lo hacen y a ella le luce mucho porque ha sido formada para eso, es educada para tener esa nacionalidad de aeropuertos que implica una gran conexión con organismos internacionales. Eso, ella está jugando su carta y dentro de su cosmovisión está haciendo lo correcto. Ahora, puede probar la señora Dupuy de que esas deportaciones que ella llama discriminatorias han ocurrido a gente que sí tiene su documentación, que sí tiene su estatus legal en la República Dominicana y que puede, por lo tanto, estar exenta del cumplimiento de la ley y la norma, de lo que la ley y la norma le permite a las autoridades dominicanas. Lo dudo mucho y me atrevo a decir que no. En otros casos deberá seguirse fortaleciendo el debido proceso, deberá generarse alguna automatización importante para poder establecer lo mejor que se pueda un archivo, un acta de cada caso. Por supuesto que todo esto debe y puede mejorar por parte de las autoridades de migración. Pero mientras tanto, a la señora Dupuy y a Human Rights Watch International, preocúpense por los graves problemas que tienen los haitianos, que sí son discriminados y asesinados violentamente por las pandillas de aquel lado de la frontera. Mientras tanto, no hay nada que criticarle a un país que está haciendo un ejercicio soberano de sus políticas como la República Dominicana. La Fiscalía General de Bolivia le pidió al fiscal de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales. Evo Morales está acusado de 6 casos posibles de corrupción que supuestamente habrían quedado impunes, además de la acusación relacionada a los temas de contactos con menores de edad que ahora han salido y que habían sido por años denunciados. Aparentemente, dentro del gusto y la preferencia de este gran líder revolucionario estaba tener contacto con jóvenes o menores de edad o muy cercanas a la minoría de edad. Obvio que todo esto tendría que probarse. Actualmente Bolivia no es necesariamente quizás el país donde existe el mejor clima democrático. Hay que ver si el Estado de Derecho que tanto se ha deprimido. Y todavía fuera Suiza, evidentemente sabemos que también el señor Morales no estaría dispuesto a someterse al alcance de la ley porque él es uno de los ungidos de Dios que está por encima del bien y el mal en la tierra, como todos los revolucionarios, ¿verdad? Por cierto, no es el único de los grandes revolucionarios del siglo XXI que tiene ese gusto, esa preferencia, ¿verdad? Por cierta frescura, ¿no? de la carne. Es más amplio ese gusto del que mucha gente piensa. El grupo chií-libanés Hezbollah lanzó este lunes sendas andanadas de cohetes contra una base naval al noroeste de Haifa y contra un cuartel militar de Netanyahu. Luego de haber matado a 4 soldados israelíes en un ataque con dron, siguieron los ataques. Y esto es importante para seguir descarando a veces el relativismo y las peripecias que hace mucha gente que intenta encontrar la justificación a estos ataques, que intenta buscarle la vuelta a la tuerca. Si ocurre contra Israel, porque si ocurrieran contra Francia, contra Alemania, contra Estados Unidos, no hicieran ese ejercicio. Ese ejercicio se hace porque es contra el Estado de Israel y obviamente encuentra generalmente algún tipo de eco, de cámara de eco, en gente que siempre, cuando los israelíes se defienden y lo hacen correctamente, va a encontrar alguna teoría de conspiración. Mientras tanto, habría que darle seguimiento a lo que serán las respuestas que sigue generando las fuerzas de defensa de Israel ante estos ataques. Se intensifica el cerco, mientras tanto, en el norte de Gaza, contra algunos objetivos que están intentando volver a generar ataques desde el sur
de Israel. Taiwán desplegó este lunes a sus Fuerzas Armadas para proteger la libertad y la democracia y proteger su soberanía después de una oleada de maniobras militares donde China se dio el lujo de lanzar la imagen de cómo en un momento dado sus fuerzas prácticamente rodeaban a la isla. Taiwán, aunque es una isla bien pequeña en comparación a la China continental, son 23.000 kilómetros contra 9 millones de kilómetros, mucho más de 9 millones de kilómetros cuadrados, es evidente que tampoco Taiwán, por su condición geográfica, el estrecho, que es una de las aguas más difíciles de gobernar, así como también su geografía complicada, no es tampoco un objetivo fácil. Así que veremos sin dudas a los taiwaneses intentar defenderse como puedan. Miren, señores, el día de ayer, en algo que no nos debe sorprender para nada, vimos en las preguntas realizadas al presidente de la República, y está dentro de los titulares, la disposición a hacer revisión, obviamente, de todo lo propuesto y sobre todo en el caso de la reforma fiscal. Es evidente, yo creo que no tiene por qué ser una sorpresa. Mucha gente se lo toma como algo desagradable. Obvio, he visto a más de uno diciendo, no, ofrecen tal cosa para luego, ante las críticas, desmontar y dejarlo en tal y tal. Oye, pero qué bueno que pueda, ante la reacción de la sociedad, cualquier gobernante hacer una transición desde lo deseable o desde lo que quiere, desde lo que considera ideal, a lo razonable, a lo posible y a lo aconsejable. Pagar impuestos, si lo dice obviamente alguien que, como todos saben, tiene una visión del Estado minarquista. Creo que incluso todavía las cargas son enormes, son increíblemente altas para los servicios que los dominicanos reciben, pero acudiendo a la lógica normal del Estado dominicano, la que le gusta a todo el mundo, incluyendo a los que hoy se quejan, a los que cuando tú les hablas, le propones la disminución del Estado a su tamaño correcto y adecuado, son los primeros que saltan, pero luego no están dispuestos a financiar ese Estado grande que tiene un costo y que no va a caer del cielo. No nos podemos pasar la vida entera teniendo un Estado extraordinariamente grande, ineficaz por demás, con mucho más burocracia de la que necesita y puestos de trabajo, y pensar que la financiación de esa masa extraordinaria de gente, porque el Estado no es más que la gente que lo compone, los edificios no son el Estado, son parte de la infraestructura estatal, y pensar que usted iba a estar exento, viviendo acá en el país, de pagar lo que le correspondía de esa fiesta, de ese boato. Hemos creado un Estado de este tamaño y tenemos que hacerle frente, obviamente, al costo de mantener esta maquinaria. Por eso, esta revisión, esta propuesta de modernización fiscal tiene que ser seguida y tiene que intensificarse el reclamo también de que el propio Estado dé demostraciones de desprendimiento y sacrificio, de disminución lo más que pueda de gasto superfluo, de lograr disminuir no solamente el número y el tamaño, sino también el gasto corriente. Se necesita que esta evidencia, este intento, esta acción vaya en la misma dirección que se le está exigiendo al pueblo dominicano. Las masas, la población, poco a poco y con el avance de los años, ha venido generando cada vez más capacidad de reacción. No es necesariamente una reacción ideologizada, no creo que todo el país piense igual, ni crea de la misma manera sobre la función del Estado, sobre los impuestos, sobre los servicios públicos, sobre el mercado y demás. Creo que no hay un punto de vista único, pero sí viene produciéndose un cambio en la última década, sobre todo a partir de la discusión sobre la corrupción, la impunidad, el tratamiento a los dineros del Estado que viene dándose desde el 2016 en adelante como fenómeno con incidencia política. Cada vez la gente va a ser muchísimo más esquiva a la idea de que hay que imponerle a pagar el costo que tiene la dimensión del Estado como tal. Y esto deberá tarde o temprano llevar a una sincerización de la estructura del Estado y obviamente de su eficientización, de su reingeniería, de saber trabajar con el personal que de verdad se necesita, con las capacidades que de verdad se necesitan, dándole y brindándole las mejores condiciones posibles, porque un Estado obviamente más adelgazado implicaría una mejora de la condición de los funcionarios públicos. Deberían tener ciertamente mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, porque también serían el número adecuado, eso hay que decirlo. Así que esa información sobre la disposición de hacer una revisión, de hacer las vistas públicas, de escuchar al país, no tiene por qué sorprendernos y todo lo contrario. La reforma laboral se ha dicho por parte de algunos gremios empresariales que no tendría el aval de los empresarios todavía. Bueno, qué buen momento entonces para tratar de lograrlo a través de un debate, de una discusión y de los acuerdos que pudieran estar faltando. Aquí la política dominicana hay que sincerizarla, las grandes decisiones que ya en algún momento se pactaron, pues deberíamos volver a saber si estamos de acuerdo en las circunstancias de aquella vez y si las circunstancias que hoy tenemos lo van a permitir. Y los acuerdos, hay que decirlo, se deben hacer para cumplirlos. Arrastramos una gran cantidad de pactos
en materia eléctrica, en materia tributaria, en materia de muchas otras políticas públicas que han sido escasamente cumplidos, cuando no profundamente ignorados, y cuando no ha habido la política del oportunismo de quienes ayer gobernaban y hoy son oposición, de quienes hoy son gobierno y ayer eran oposición, de cambiar el discurso dependiendo de dónde estén ubicados, de qué lado de la cancha. Y eso tiene que cambiar, sobre todo porque al momento de cumplir estos pactos tendrán que tomarse decisiones que tienen costo político, como cuando se hablaba de ir sincerizando la tarifa eléctrica, ir liberando aspectos que estaban cubiertos por subsidios o por exenciones y llegar a una sincerización del costo de un servicio que hay que pagar, que todos, industrias, negocios, instituciones públicas, personas físicas y jurídicas deben honrar con su pago. Bueno, cuando se intentó comenzar a dar ese paso, quienes ayer habían firmado y antes de ayer habían estado de acuerdo, son los primeros que salen a decir que hay todo un acto de injusticia contra ciertos sectores de la población porque se va a incrementar o porque se va a sincerizar una parte de esos cobros para intentar disminuir esa relación deficitaria que hay entre un servicio que se otorga, el costo que tiene y lo que se genera a través del pago. Luego nos quejamos de tener una matriz eléctrica que tiene una serie de problemas que para solucionarse deberán invertirse cuantiosos recursos, como de hecho ya en muchos casos se ha hecho. De manera que los acuerdos, los pactos tienen que cumplirse, pero la mejor forma de lograr esto es generando, además de esos compromisos claros, esas hojas de ruta, es generando la mejor calidad posible de los consensos que allí se tomen. Y por Dios, que podamos cumplirlos, que todo quede grabado, y como ha quedado muchas veces por escrito, no ha sido suficiente. Necesitamos, así como aquella vez que los candidatos a la presidencia del 2012 firmaron el acuerdo por el 4%, usted podrá estar de acuerdo o no con lo firmado, pero se logró el compromiso y una vez se produjo el resultado electoral del 2012 con su cambio de administración, bueno, pues quien subió, que en ese entonces fue el presidente Medina, pues decidió dar el paso y comenzar a cumplir de alguna manera u otra el 4% y los fondos asignados a esa política pública, que ya luego podemos obviamente discutir sus resultados, como hemos dicho muchas otras veces, y saber si ha habido esa transferencia también de mejoría que muchos esperábamos con esa cantidad cuantiosa de recursos. Necesitamos aprovechar esta circunstancia no para que se tengan que lograr las reformas como se propusieron, para que se logren de la mejor manera y como convenga a la sociedad dominicana, y de esta manera dar el paso, señores, a por fin tener decisiones y rutas claras para el desarrollo de nuestra nación. Así culminamos nuestra presentación de este inicio, de esta introducción del Gobierno de la Mañana y la Z101 en este día martes 15 de octubre. Después de la pausa, junto a este gran equipo del Gobierno de la Mañana y la Z101, estaremos dando inicio a nuestra ronda de comentarios. Acompáñenos, llévatelo, Cundo.